señoras, señores, nuevamente en sus hogares, invadiendo la intimidad y la privacidad de sus hogares. Gracias por permitirnos llegar hasta allí. El programa Verdad y Justicia, que ya estamos con el 7º programa, trata de la realidad social vista con el lente del mundo jurídico. Intentamos acercar al ciudadano al derecho o acercar el derecho que se haga accesible para el ciudadano común. El tema que hemos escogido para esta noche es la motivación, fundamentación y argumentación de las resoluciones judiciales o administrativas. Y para ello, nadie mejor que Jimena Guzmán Pinilla para introducirnos en el tema. Declara a Ángel Esteban Aguilar Morales como autor del delito de asesinato, tipificado y sancionado en el artículo 450.1 del Código Penal. La protección de nuestros derechos ciudadanos se efectiviza a través del proceso judicial, el que se activa y pone en movimiento cuando interponemos una demanda o una querella. Desde que ejercemos nuestro derecho de acceso a la jurisdicción, el Estado, a través del órgano judicial, asume la responsabilidad de atender nuestro pedido de protección y tutela. En atención a esa solicitud de tutela, los jueces y tribunales dictan resoluciones judiciales, que no son más que actos que se emiten en la sustanciación de un proceso judicial o administrativo y que son dictados por la autoridad jurisdiccional, es decir, por un juez o un tribunal. Estas resoluciones judiciales pueden ser decretos, providencias, los autos interlocutorios y las sentencias. Cada una de estas cumple una determinada finalidad y para su validez deben reunir determinados requisitos de forma y de contenido. A través de estas resoluciones, los jueces dirimen controversias entre las partes y deben contar con motivación y fundamentación que permita a estas partes contendientes y al público en general entender del por qué se ha tomado una decisión y no otra. Solo una resolución con suficiente explicación y justificación permitirá entender y comprender que esa decisión se ha fundado en la Constitución y las leyes y no son una expresión de la discrecionalidad y arbitrariedad judicial. La motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales o administrativas sirven y contribuyen a la paz social y al bienestar general, promoviendo el principio constitucional de la seguridad jurídica. Motivación, fundamentación y argumentación. Es el tema que hemos escogido para compartir con ustedes y no es otra cosa que buscar que la comunidad, que el litigante, que el pueblo en general descubra y conozca las razones, los motivos del por qué un juzgador decide en una dirección y no en otra. Escoge una solución correcta y no otra, que también hubiera sido posible. Para conocer un poco más sobre el tema, hemos pedido a nuestro docente, ex docente, Pedro Talavera Fernández, para que nos absuelva una consulta y lo hacemos por videoconferencia por el sistema Skype. Él se encuentra en Valencia, España. A él le consultamos, ¿cuál es el proceso interno que vive el juzgador antes o al momento de dictar una resolución definitiva? Así nos contestaron. Bien. Sobre esto han hablado mucho las modernas teorías de la argumentación jurídica, ¿no? Y que provienen o que son herederas de el psicologismo americano, ¿no? El conductismo, etc. En síntesis, las teorías de la argumentación jurídica distinguen dentro del proceso de toma de decisiones de los seres humanos y, por tanto, aplicable o extensible al proceso de toma de decisiones judiciales, porque la sentencia es una decisión judicial, o sea, no es un proceso lógico, argumentativo, que, por así decir, apodíctico en términos aristotélicos, o sea, que supone la conclusión absoluta y determinada en función de las premisas, sino que el juez interviene de una manera discrecional y, por tanto, pone mucho de lo que él considera o entiende. Parte importante son sus concepciones, sus intuiciones, su sentido de la justicia, su formación. Todo eso influye directamente en que la sentencia no sea
simplemente un silogismo, la conclusión de un silogismo deductivo necesario, sino que sea un procedimiento, un proceso decisorio en el que interviene también el factor humano, ¿no? Bien, por eso las teorías... Pedro, la pregunta es una consulta, perdón la interrupción. Sí, dime. ¿Quiere decir que al momento de emitir o dictar una sentencia, el juez ya ha decidido respecto de cómo la va a dictar? Claro, exacto. Por eso las teorías de la argumentación jurídica distinguen dos momentos, ¿no?, dentro del proceso argumentativo, y específicamente dentro del proceso argumentativo del juez, ¿no? Por un lado está lo que llaman la motivación, y por otro lado la argumentación. La motivación es lo que explica cuál es el sentido de su decisión y que tiene más que ver con la intuición del juez, o sea, un proceso no racional, sino es un proceso intuitivo, perceptivo. Por así decir, los que avalan estas teorías dicen que un juez, a la vista de las situaciones, intuye, por tanto, tiene una percepción intuitiva, no racional deductiva, de cuál es la resolución, cuál es la decisión, cuál es el resultado de lo que va a proponer, de lo que va a sentenciar, de lo que va a decidir. Y posteriormente se produce el procedimiento, el proceso argumentativo, en el cual lo que el juez realiza es la justificación de esa intuición previa que le ha dado a entender cuál debe ser la solución del caso. En el procedimiento intuitivo, que es lo que llamamos motivación, interviene toda la construcción psicológica del juzgador, ¿no? Es decir, cuáles son sus antecedentes, cuáles son sus convicciones ideológicas, religiosas, cuáles son sus posiciones culturales, su procedimiento, sus estudios, el entorno en el que se ha formado, su posición económica. Todo eso determina el contexto de sus intuiciones, de su percepción previa, no racional, de lo que va a hacer. Y posteriormente, el procedimiento argumentativo, y ahí es donde las teorías de la argumentación pues establecen su desarrollo más amplio. En el procedimiento argumentativo, el juez trata de justificar, utilizando argumentos racionales, la decisión previamente tomada. Por tanto, la argumentación jurídica lo que trata es de someter a racionalidad, o sea, de dar argumentos para sostener la decisión que uno previamente ha tomado. ¿Partiendo de qué? Y ahí termino y te abro el turno para que me preguntes. ¿Partiendo de qué? Partiendo de que en las decisiones jurídicas nunca existe, y esto utilizo palabras de Ronald Dworkin, nunca existe una única respuesta correcta. Todas las posibles respuestas pueden tener argumentos para sostenerse. De manera que en el procedimiento jurídico no se trata de encontrar la verdad como se trata de encontrarla en una ley física, ¿no?, sino que en el procedimiento jurídico lo que se trata es de sostener o fundamentar una decisión utilizando argumentos racionales para justificarla. De ese mundo de lo abstracto y teórico al que nos ha llevado Pedro Talavera Fernández desde Valencia, España, hemos querido pisar tierra y para ello hemos requerido la respuesta de tres autoridades que fungen precisamente como jueces y que ellos dictan resoluciones y sentencias. Les presentamos la consulta que le formulamos a Roque Armando Camacho, a Mirael Salguero y a Gladys Salva respecto a cuáles son los elementos que ellos consideran de una sentencia. Bueno, los elementos de una sentencia podríamos decir que son dos, ¿no? La parte considerativa y la parte resolutiva, ¿no? Eso. Bueno, el proceso en primer lugar es desde que uno va recibiendo las primeras o los primeros elementos probatorios en el salón de audiencias, después juntamente el otro juez técnico y los tres jueces ciudadanos que componen un tribunal para dictar una sentencia, pues ya la deliberación es en privado. Es en ese sentido de que nos retiramos del salón de audiencias y venimos a uno de los despachos de los jueces técnicos, donde volvemos a analizar, primeramente preguntamos las impresiones que han tenido cada juez ciudadano sobre la percepción de todo lo visto y oído en la audiencia. Nuevamente analizamos todos los elementos probatorios porque a veces los jueces ciudadanos quieren volver a ver si hay prueba material o
la evidencia física, la volvemos a ver, analizamos los documentos y lógicamente después de todo ese análisis que se hace nuevamente acá, porque puede ser 1 hora, 2 horas, 3 horas, a veces 5 horas, 6 horas, dependiendo del caso. Entonces ya nosotros les preguntamos si ellos están en condiciones de votar, pues, y lógicamente nos dicen, sí, ya puedo yo dar mi criterio, mi opinión, y en el orden, primeramente, como dice la ley, se les pregunta a los jueces ciudadanos y de último el juez técnico que dirige la audiencia. El proceso interior es, bueno, va en función a lo que se ha escuchado, se ha visto, se ha recibido en la producción de la prueba, después de finalizar los debates. Entonces, en todo caso va en función a ello y también en función a la conciencia también, ¿no? Entra en juego qué es lo que se está pretendiendo proteger, el bien jurídico, o si también las pruebas generan dudas. En este caso siempre se aplica lo que favorece al imputado, si las pruebas le han generado dudas. Pero si la prueba le ha generado convicción, por eso le digo, es en función a las pruebas, a lo que se vio, se escuchó y todo lo que se produjo. De ahí, doctor, el contacto que tiene el juzgador con la prueba, especialmente con la prueba testificada, porque no solamente es lo que diga el testigo, está cómo lo dice, qué expresiones externas tiene el momento de declarar, cómo se puso, si estaba nervioso, si dubitó al dar una respuesta. Todo eso esos elementos entran en juego. No se preocupen y no se muevan de la sintonía de este canal, porque el tema motivación, fundamentación y argumentación apenas comienza. Luego de este brevísimo corte comercial, volvemos con este interesantísimo tema. La verdad, la justicia. La presidencia que diga ahí o administrativas, ingresamos. Buenas noches, hasta pronto. La verdad y la justicia. La visión de dos valores desde todas las miradas. Un programa diferente. Un programa para usted. Volvemos con Pedro Talavera Fernández desde Valencia, España, a quien
le consultamos cuál es el sentido de la exigencia para que las resoluciones judiciales o administrativas tengan motivación y fundamentación, y si estos términos son sinónimos. Allá nos contestó Pedro Talavera en estos términos. Muy bien. Motivación se utiliza, en el contexto jurídico, se utiliza de una manera no propia, sino de una manera analógica, de una manera impropia, no en un sentido estricto. Cuando se dice que algo está motivado, los motivos no son los argumentos racionales en virtud de los cuales se sostiene una posición, sino los motivos son aquellos que explican la conducta de un sujeto. La motivación, uno puede estudiar todos los tratados de management, de dirección, etcétera. La motivación es siempre una cuestión no racional, sino más bien afectiva, intuitiva, ¿no? Es una situación más de pasión que de argumentación. Por eso, motivación en sentido estricto hace referencia a argumentos, hace referencia a un contexto de tipo psicológico, sociológico, cultural, formativo, ideológico, religioso, todo aquello que interviene en la pasión de un sujeto, que no quiere decir que sea irracional, pero lo que quiere decir es que no es algo que proviene después de haber realizado un proceso argumentativo y racional, sino es algo previo, es algo perceptivo, es algo intuitivo. Lo que motiva el hecho de que yo sea hincha de un equipo de fútbol, ¿no? O que yo me sienta más inclinado a comer arroz y no a comer sardina, ¿no? O pescado, eso es algo que es algo perceptivo, intuitivo, es algo cultural, es algo emocional, es algo ideológico, es algo formativo, es algo que procede. Eso es lo que motiva el hecho. Otra cosa, por tanto, eso explica que yo sea vegetariano, explica que a mí me guste esto, explica que yo... eso lo explica. Otra cosa es si lo justifica. Y ahí es donde entramos en el ámbito de lo racional. ¿La justificación es la fundamentación? Claro, las justificaciones son los fundamentos o argumentos que yo doy para poder sostener la decisión que probablemente ha estado motivada en un altísimo porcentaje por mi formación, por mi contexto cultural, ideológico, religioso, etcétera. Naturalmente, las teorías de la argumentación jurídica están hablando de las decisiones ante los que la teoría del derecho llama hard cases, o sea, ante los casos difíciles, no ante los casos fáciles. Es decir, no estamos hablando de aquellas situaciones en las que, por así decir, la norma dicta o la norma ya prevé cuál es la aplicación mecánica que debe darse en un supuesto determinado, ¿no? O sea, no estamos hablando de normas procedimentales, estamos hablando de aquellos supuestos en los que el juez debe decidir algo, en lo que debe introducirse o debe entrar, debe formar parte importante una decisión suya. Por tanto, no solamente en casos en los que la actuación del juez puede ser determinante, cabe establecer esta división entre los dos momentos. Aquellos supuestos, por ejemplo, el cumplimiento de un plazo. El cumplimiento de un plazo no hay una decisión discrecional del juez. Si el plazo son 30 días, pues cumplidos los 30 días el juez dicta su resolución, ¿no? En ese sentido no estamos hablando de la distinción entre la motivación y la fundamentación, porque son actos debidos, ¿no? O sea, son cuestiones puramente procedimentales. En aquellas situaciones en las que el juez debe realmente, ¿no?, decidir, emitir sentencia, o sea, debe interpretar el derecho para dar una solución, en el momento en que se introduce la interpretación y, por lo tanto, la discrecionalidad judicial, entonces entran en juego estos dos momentos. Una cosa es cuál es la percepción del juez y otra cosa es los argumentos que da para sostener esa percepción intuitiva con la que previamente ha percibido cuál es la solución del caso y posteriormente la sustenta o la argumenta. El control... Sí. Perdón, Pedro. Estos momentos, estos tres momentos, motivación, fundamentación, argumentación, pueden entenderse que forman parte de una sola cosa dialécticamente organizada en la persona del juzgador. Claro. El juzgador, cuando decide o se sitúa frente a la decisión, frente a tener que resolver un caso difícil, por tanto, en el que, como he dicho antes, la respuesta o la solución no está tasada ya específicamente por la norma jurídica, en ese momento, digamos que el juzgador se sitúa delante del caso funcionando
en sentido contrario a cómo después nosotros percibimos su decisión. Es decir, la tarea del jugador empieza por el final, sabe lo que quiere decir y posteriormente organiza todo un proceso argumentativo para llegar a sostener esa percepción inicial, ¿no? Digamos que la solución empieza por el final y acaba por el principio. Sin embargo, nosotros cuando leemos la decisión judicial, leemos la sentencia, la leemos al revés. Leemos los fundamentos de hecho, o sea, la descripción de los hechos, los fundamentos de derecho y posteriormente la argumentación que da lugar a la solución. El acto es el mismo, pero no es un acto discursivo en sentido directo, sino es un acto discursivo en sentido inverso. Yo organizo todos los argumentos, pongo en marcha todo el procedimiento argumentativo para sostener algo que yo ya sabía desde el principio, ¿no? Por tanto, digamos que mi línea argumental está ya orientada, dirigida hacia justificar la solución que yo ya previamente sé. No es que yo empiezo a argumentar y de pronto me encuentro con una conclusión que me sorprende incluso a mí mismo porque no sabía que era ahí donde quería llegar. Esto sería un procedimiento completamente imposible de sostener. Todo lo contrario, yo organizo mi línea argumentativa para sostener y fundamentar aquello que yo ya sé que quiero sostener. En este intento por desentrañar, por ir más adentro de lo que significa, de lo que ocurre en la mente del juzgador respecto a la motivación, a la fundamentación y argumentación, volvemos a consultarles a los jueces que ya consultamos anteriormente. Nos referimos a Mirael Salguero, Gladys Alba y Roque Camacho. Así nos contestaron respecto a lo que entienden de motivación, fundamentación y argumentación. Bueno, una motivación, una fundamentación y la argumentación, que son las partes importantes que debe contener cualquier fallo, son parte de la sentencia y lógicamente que son importantes porque una sentencia tiene que demostrar de manera transparente cómo fue el juicio y qué pruebas hay o no en contra de un imputado. O sea, lógicamente que esa sentencia debe ser clara para todo mundo, no solamente para las partes o litigantes, sino que debe demostrar de manera contundente cuáles fueron los motivos para poder dictarla. Lo que pasa es que están vinculados con el derecho por un lado con el derecho a la tutela judicial efectiva, porque el derecho a la tutela judicial efectiva no solo es del imputado, no solo es de todas las partes. Entonces, este derecho integrante del debido proceso le permite a la parte tener una resolución fundada en derecho. Entonces, conocer las razones de la decisión, esa es la parte de la tutela judicial efectiva, y como también se relaciona con el derecho a una resolución motivada, ¿no? Una resolución motivada también es parte, es un derecho integrante de la macro garantía del debido proceso que está comprendido, que está establecido en el artículo 115 Romano 2 de la Constitución Política del Estado. Entonces, le permite conocer a la parte cómo se llegó a esa decisión. O sea, de lo que se trata es de convencer con argumentos a las partes del por qué se toma esa decisión. Pedro Talavera nos comentaba que en el proceso de elaboración de una sentencia, por lo general hay un momento inicial intuitivo a través del cual el juzgador percibe una determinada realidad y más o menos ya sabe el rumbo que va a tomar en su decisión y luego argumenta esa decisión intuitivamente tomada. Respecto de eso quisimos consultarle a nuestros juzgadores, Mirael Salguero, Gladys Alba y Roque Camacho. Obviamente primero hay que justificar y luego decidir. Cuando se implementó el nuevo sistema procesal por allá por el año 2001, con el cual ingresamos también al Poder Judicial, se nos capacitó para
cómo terminar y cómo decidir, ¿no? Y cómo terminar la audiencia de juicio. Entonces, ahí se nos dijo que podíamos dictar solamente la parte resolutiva y luego la parte de justificación o considerativa aplicábamos el artículo 361 del Código de Procedimiento Penal, que da el plazo de 3 días. Sin embargo, también se nos dijo que podíamos justificar. Y en mi experiencia como juez, siempre lo hice de esa manera. Antes de decidir, realizaba apreciaciones, justificaciones que me llevaron a tomar la decisión, es decir, a una especie de valoración de la prueba oralmente antes de decir el por tanto, ¿por qué tomé esa decisión? ¿Qué me llevó a llegar a esa decisión? Siempre lo hice de esa manera y pienso que primero se debe justificar y luego decidir. Va valorando las pruebas una por una y de manera integral ya se decide. Desde el momento en que le presentan a uno la demanda, en realidad el juez ya va elaborando la sentencia, ¿ya? Mentalmente, o sea que es una construcción que no se hace en realidad el momento en que se la dicta, sino que es una construcción de días, semanas, meses o años quizás, digamos, ¿no? Dependiendo de la duración del proceso. Pero por eso se dice juicio, y el juicio es todo. Desde el momento en que se presenta la demanda, el juez ya va tomando conocimiento, elementos, y va desarrollando el juicio, y el momento en que la dicta es el momento en que la pronuncia, la exterioriza, pero eso se ha ido construyendo, podríamos decir, desde el momento en que se presentó la demanda. A estos mismos juzgadores le quisimos consultar respecto a la aparente o práctica contradicción que podría verificarse entre lo justo y lo legal. Y por ello le consultamos, ¿usted, señor juez, al momento de dictar resolución de sentencia, prefiere aplicar la ley y no ser justo, o a la inversa, prefiere ser justo dejando de aplicar la ley? Así nos contestaron. Busco ser justa, aplicando la ley. ¿Y no es posible que haya una contradicción entre ambas? ¿Qué quiero decir? ¿No es posible que a veces a usted se le presente la posibilidad de dictar una sentencia justa pero ilegal? O a la inversa, de repente hay una sentencia que puede dictar que es legal pero es injusta. No, es que hay que conjuncionar las dos cosas, porque hay que hacer un análisis y bueno, ser justo, pero también apegado a las normas procesales o a la ley en este caso. Hay momentos en que entra en conflicto, no nos olvidemos que el ideal del derecho es la justicia, no podemos olvidarnos eso. Entonces, ¿y qué es el derecho? Entonces es un medio, y en ese caso, y cuando entra en conflicto aquello, se debe razonar principios que llevan a la aplicación de la justicia, incluso por encima de la letra muerta que establece la ley. Primero está el principio justicia. Para nosotros los jueces, todas las reglas, todas las normas son legales y son justas, ¿ya? La justicia o injusticia de una norma, de una ley, ¿ya? Es un asunto que no es de incumbencia del juez, ¿no? No es un asunto del juez, el juez está supeditado a resolver la causa en base a esa ley, a esa norma. Por lo tanto, la decisión del juez siempre está basada en preceptos legales justos. Nuestra Constitución Política, en el artículo 180, proclama como principio del órgano judicial el tema de la verdad material. Esa sola proclamación parecería indicarnos que hay una otra verdad, además de una verdad material.
Por ello, le preguntamos de nuevo a Pedro Talavera para que nos conteste desde Valencia, España, respecto a la verdad material o la verdad procesal. ¿Cuál es el juego y la prevalencia entre ambas? Así nos contestó. Claro. La primera cuestión por la cual no se puede decir que la resolución del juez sea una resolución mecánica, sino en la que interviene directamente la voluntad, y por lo tanto que es una decisión, no simplemente es una resolución mecánica, no es un acto debido, radica precisamente en la selección de los hechos probados. Es decir, el juez es el que debe decidir y por tanto decide de acuerdo a su discrecionalidad qué hechos considera probados y qué hechos no considera probados. Por tanto, digamos que la primera decisión que el juez determina en una sentencia es su relato de los hechos, porque él debe decir que las normas jurídicas que aplica al caso son normas jurídicas que aplica al caso que él previamente delimita. Y hay un índice de discrecionalidad enorme, porque el juez, que naturalmente se rige por los principios de autonomía e independencia y por la libre apreciación de la prueba, el juez puede entender que hay algo probado y algo no probado. Y esa percepción de lo probado, de lo no probado, es una percepción realmente intuitiva. No existe ningún proceso racional que pueda convencer a nadie de que algo está probado si él no cree que está probado. Y al contrario, ¿no? Nadie puede convencerle de que eso no está probado si él considera que está probado. De manera que es el primer vestigio, la primera huella de que todo el procedimiento de resolución judicial es un proceso que empieza con una intuición, lo que se considera probado. El relato de los hechos es un relato que el juez realiza de aquello que considera probado de acuerdo con el principio de libre apreciación de la prueba. Y en segundo lugar, a los hechos probados, el juez les conecta una resolución jurídica, les conecta una norma determinada porque considera que esos hechos encajan dentro del contenido de una norma determinada. Ahí hay un segundo elemento interpretativo, tanto en cuanto el juez decide qué nivel de aplicación o qué nivel de extensión es conveniente entender, concebir en la norma para introducir los hechos dentro de esa norma. Pedro, una consulta. Pedro, me parece fantástico la posibilidad que abres para formularte esta pregunta. ¿Quiere decir que el primer acto de decisión y de discrecionalidad del juzgador es cuando escoge los hechos sobre los que va a fundar su decisión final? Claro, por eso precisamente todos los partidos de las teorías de la argumentación jurídica entienden que la decisión empieza por el final. Precisamente porque uno, a través de su intuición, ha decidido cuál es la solución final de ese caso, en función de cuál entiende que es la solución final del caso, establece el relato de lo que entiende que ha sucedido. Naturalmente, si uno entiende, ¿no?, que determinado sujeto ha producido una falsedad en un documento y entiende que eso está probado porque hay un perito que ha dicho que la firma que acaba de contrastarse, pues hay en un 80% de posibilidades de que pueda no ser del sujeto y por tanto entiende que hay falsedad. Si el juez entiende que hay falsedad es sencillamente porque se fía, porque entiende que el perito entonces ha decidido que hay falsedad, y una vez que ha decidido que hay una falsedad en un documento público, automáticamente organiza el relato de hechos diciendo que está aprobado que eso. Si el juez entiende que no se puede probar eso porque tiene quizá una reticencia contra los peritos caligráficos que deciden estas cosas, porque quizá en su infancia pues su padre hizo un comentario muy poco afortunado en una comida desacreditando a todos aquellos que se dedican a esto, igual que a psicólogos y a todos los que piensan en estas cosas, muy probablemente eso haya contribuido a generar en él una sensación de que todos los que se dedican a esto no son más que pues esto, ¿no?, unos timadores o una especie de... Y en ese momento el juez entenderá que no hay ningún perito que pueda decir al 100% que esto es falso, y entonces, como las probabilidades se establecen en un 90, en un 80, entenderá que no está absolutamente probado porque hay un índice de posibilidades que permite establecer que eso no sea totalmente falso, y entonces su relato de los hechos dirá que no está absolutamente probado que esto sea falso, y por tanto su resolución será la de declarar la inocencia o absolver. Por tanto, la decisión se toma en virtud de cuestiones que tienen mucho que ver con la psicología, con la formación, con la ideología, y posteriormente el relato de hechos y toda la argumentación que se va a deducir de ahí
será una argumentación que va a fundamentar la decisión que se ha tomado. Pero ¿de qué trata todo este asunto? Trata cuál es la verdad material, aquello que ocurre en la vida real, antes del proceso. Esa es la verdad material. Y la verdad procesal sería esa prueba que es traída al proceso a través de los medios de prueba y producida dentro del proceso. Por lo tanto, es posible que haya una verdad material, algo que sí ocurrió, nos consta a muchas personas, pero por alguna razón no fue traído ese hecho o esos elementos probatorios al proceso y por lo tanto probablemente no pueda ser valorado por el juzgador. Sobre este tema, verdad material, verdad procesal, consultamos de nuevo a nuestros juzgadores. Así respondieron. Hay situaciones en las que, una prueba, un hecho puede parecer como que no se demuestre del todo, no esté dentro de la formalidad, estamos hablando dentro de la formalidad de la prueba. Sin embargo, es un hecho material, se está demostrando de cualquier forma lo que ha sucedido. Eso es un hecho material, o sea, la realidad nos está mostrando que sucedió de esa manera, más allá de la formalidad, y lo establece el artículo 180 de la Constitución Política como principio a aplicar por encima, en este caso, de la formalidad, de la estricta formalidad. Usted, al momento de dictar una sentencia o una resolución judicial, toma en cuenta más, valora mucho más la verdad material o la verdad procesal. Se toma en cuenta a partir de la incorporación como principio. La verdad material, obviamente se debe tomar en cuenta la verdad material, sin dejar de lado también la verdad procesal, pues, o sea, la verdad procesal es lo que las partes mostraron en el proceso, lo que convenció al juzgador. Ambas cosas. Quiere decir que si hay un hecho que forma parte de la verdad material y no fue traída al proceso de acuerdo a lo que ordena la ley, esa prueba o esa verdad material no podrá ser considerada. Desde luego que si se pretende incorporar una prueba, o sea, que va a mostrar la realidad de los hechos y no fue ofrecida en su momento, no fue conforme lo establece el procedimiento, si eso vulnera los derechos y garantías del imputado, no se puede incorporar. Pero habrá otras situaciones en las que el juzgador tenga que valorar y que lo lleven a la verdad material. O sea, no necesariamente significa sobreponer la verdad material con una prueba que no ha sido ofrecida, que no ha seguido el procedimiento correspondiente para ser producida. Entonces, no necesariamente significará que esa prueba que no ha sido producida conforme a procedimiento, tenga que el juzgador salirse de algún modo vulnerando los derechos y garantías, y como esa prueba no ofrecida conforme al debido proceso tenga que ser valorada. Entonces, en síntesis, no... de otros modos, si se puede mostrar la verdad material sin vulnerar derechos y garantías constitucionales, sí se toma en cuenta la verdad material. La verdad material pues se refiere a las pruebas que nos dan esa o nos hacen llegar a esa convicción. Entonces, esas pruebas nosotros no podemos valorar ya elementos subjetivos de otro tipo, ¿no? Esas pruebas son las que nos llevan a esa verdad material, las pruebas materiales. Quiere decir que ¿y usted considera más importante esa verdad material o aquella verdad procesal? Quiero decir, aquella prueba que ha sido producida en el propio proceso.
En realidad, recuerdo que una autoridad nos dijo que nosotros, una autoridad superior del área de justicia, nos dijo que nosotros como jueces tenemos que ver la verdad material, que es lo más justo, ¿verdad? Lo más justo. Quizás pero también conjuncionar también lo procesal, porque nosotros tampoco no podemos salirnos de las normas del debido proceso, ¿verdad? Entonces, si hay una verdad material, un hecho determinado, pero ese hecho no ha sido ofrecido como prueba y no ha sido producido en el proceso, ¿será que podrá ser considerado? Por lo tanto, ¿cuál va a tener más relevancia? ¿Esa verdad procesal, que son los hechos producidos y probados en el proceso, o una verdad material que consta afuera pero que no la han presentado al proceso? O sea, la verdad es que, ¿cómo le diría? En la práctica, nunca nos ha pasado una situación de esa que usted dice, pero yo creo que puede darse. Lo que pasa es de que es un poco, pues, choca también con la violación de derechos y garantías, ¿se da cuenta? Si es una prueba que afuera todo el mundo lo grita, digamos, pero no fue producida, entonces tampoco el juez, si no fue producida en el juicio con todas las garantías constitucionales que conlleva un juicio oral, público y contradictorio, entonces no se puede hacer nada. Quizás no. Bueno, la verdad, nunca se nos ha presentado un caso así, ¿no? Pero quizás pueda darse. Lo que el juez está ligado, el juez, es a la verdad procesal, digamos, ¿no? O sea, a lo que está en el proceso. Eso tiene que ver con la construcción que usted me ha dicho, que es poco a poco durante el juicio, a medida que avanza. Sí, eso es. Sin embargo, se va construyendo la sentencia poco a poco, y cuando concluye nos encontramos con una verdad que al parecer estaba ahí, digamos, ¿no? Y lo único que el juez tiene que hacer es agarrar y expedirla, digamos, pronunciarla, volverla pública. Esta exigencia, que toda resolución judicial o administrativa tenga suficiente motivación y fundamentación, puede ser trasladada a los abogados al momento de que, cuando presentan una demanda o una querella o un recurso determinado. Le consultamos para eso a Pedro Talavera. ¿Qué ocurre con esta exigencia, motivación, fundamentación, cuando se traslada al otro lado del mostrador, a los abogados litigantes? Así es, claro, en efecto. Previamente, en los procedimientos en los que el juez procedía todavía de esta ficción del sistema clásico, de que todas las decisiones ya estaban previamente establecidas en la ley, y por tanto el juez no era más que una especie de robot mecánico que solo tenía que pulsar un botón para que la decisión jurídica ya estuviera, porque se pretendía evitar la absoluta discrecionalidad del juez. Al juez únicamente se le pedía que emitiera la sentencia, una sentencia que se entendía como una sentencia de vida, no como un proceso decisorio, ¿no? En el que no intervenía. Claro, exactamente, ¿no? El juez era una especie de cauce, únicamente un cauce neutro, por el cual la ley era aplicada a cada caso sin que interviniera su voluntad. Como ya tú bien sabes, porque, en fin, hemos hablado mucho sobre el Estado constitucional y sobre la peculiaridad que introduce esto específicamente dentro del sistema jurisdiccional, a partir de que la Constitución se introduce como la superley, y a partir de que los valores, principios y derechos constitucionales se introducen en todo procedimiento, la necesaria discrecionalidad del juez a la hora de decidir hace que toda resolución judicial tenga un nivel más amplio o más pequeño, pero siempre de decisión, porque siempre el juez tiene que contrastar sus decisiones con la coordinación, con la compatibilidad sobre los preceptos constitucionales y la garantía de los derechos fundamentales. Entonces, eso hace que la decisión judicial no pueda ser simplemente
esta es la sentencia, sino que necesita por lo menos argumentarla, porque el único control que hoy día se puede tener sobre el juez, para evitar que el juez sea realmente un dictador, sea el que manda en el sistema, el único control es un control de razonabilidad. No es un control de racionalidad, porque el proceso de decisión judicial no es un proceso racional, es un proceso argumentativo, por lo tanto es un proceso de razonabilidad, de aportación de argumentos. Y de ahí que solo a través de los argumentos que el juez aporta, las sentencias puedan ser impugnadas, puedan ser recurridas. De lo contrario, las sentencias no cabría recurrirlas, no tendría sentido la instancia. Los jueces también se deben pronunciar respecto y valorar en su momento respecto al escrito, al memorial que presenta el abogado. Le consultamos a Mirael Salguero sobre esta exigencia de motivación y fundamentación para los abogados. Y también le consultamos a dos abogados litigantes, Saúl Ligerón y Luis Antonio Vanegas. Así nos respondieron sobre esta pregunta. Desde luego que sí, o sea, es necesario que el abogado fundamente con claridad y con argumentos lo que pretende, lo que quiere, lo que desde su apreciación ve los hechos, o sea, interpreta. Tiene que obviamente estar fundamentado, como se le exige al juzgador. También el abogado tiene que cumplir esa función de argumentar, de fundamentar debidamente, y que se conozca con claridad lo que pide, lo que peticiona. Por supuesto que sí. Fíjese usted, si bien es cierto, decía anteriormente que es una de las formas de iniciar el proceso penal, la argumentación y la motivación pasa porque el abogado, en este caso, defina correctamente el marco penal. El marco penal implica observar el bien jurídico, el objeto, los sujetos, el tipo objetivo, el tipo subjetivo, y en algunos casos algunos preceptos exigen una condición objetiva de punibilidad, a los efectos de que tenga éxito el inicio de esa acción y no devenga posteriormente a la conclusión de la investigación preliminar con un rechazo de la misma. Las resoluciones judiciales deben tener la respectiva motivación, la fundamentación del por qué dirime, del por tanto. Si otorga o niega un derecho, pues debe haber una fundamentación legal, en este caso obligatorio para el juez o tribunal. De la misma manera, el peticionante, en este caso el demandante en la vía civil o el demandante en la vía penal, el querellante, está en la obligación, los abogados estamos en la obligación de fundamentar en debida forma cuál es el tenor de la querella, los antecedentes, la relación con el derecho que se pretende proteger, cuál la interpretación legal y cuál a la sanción penal a la que se pretende acudir o que se pretende que la autoridad jurisdiccional imponga. Bien, estamos casi en el final del programa de hoy, referido a motivación, fundamentación y argumentación de resoluciones judiciales o administrativas y también de las demandas, querellas y recursos que presentan los abogados litigantes. Hacemos un brevísimo corte comercial y retornamos enseguida. La verdad, la justicia.
útiles. La presidencia, que diga ahí. O administrativas, ingresamos. Buenas noches, hasta pronto. La verdad y la justicia. La visión de dos valores desde todas las miradas. Un programa diferente. Un programa para usted. Hemos querido tratar en el programa de hoy la exigencia de motivación y fundamentación de resoluciones judiciales o administrativas y también de memoriales y recursos de abogados litigantes, porque es un derecho constitucional del ciudadano común que se encuentra embarcado en un proceso judicial el conocer del por qué, cuáles las razones para que el juzgador le haya negado lo que ha pedido. Ahora le queremos anunciar, señoras, señores, primero agradecerles por tenernos la paciencia de seguirnos en este programa, y queremos anunciarles a nombre de la Asociación de Personas Afectadas por Resoluciones Judiciales o Administrativas, APARJA, nuestro segmento que se denomina Consultorio Jurídico Popular. Hola, buenas noches. Para este sector recibimos sus llamadas durante la emisión de este programa al teléfono celular 785-16-756 o durante el horario de oficina al 333-5251. La consulta que hoy le inquietó al público fue: ¿será lo mismo una demanda que una querella? Escuchemos. Establecer el Tribunal Constitucional que querella o demanda penal es lo mismo. Porque la querella al final tradicionalmente se le nombró, ¿no? En la época romana trató de distinguirse lo que era una demanda y una querella. Pero al final el Tribunal Constitucional plurinacional sobre todo ha llegado a establecer que querella criminal, decir querella criminal, decir querella penal o decir demanda penal viene a ser lo mismo. Pero lógicamente que tiene sus presupuestos de que la querella o la demanda penal, que es lo mismo, debe tener la respectiva fundamentación legal, tanto con relación a los hechos en sí que propone, relacionados con el derecho que se pretende proteger y cuál la sanción penal que al final de esa investigación o proceso penal pretende la parte accionante. Hemos llegado al final de nuestra programación de hoy. Antes de despedirnos, quiero aprovechar la oportunidad de nuestro segmento de promoción cultural jurídica, la oportunidad de presentar este magnífico ejemplar del libro escrito por José Antonio Rivera Santibáñez, expresidente del Tribunal Constitucional, que escribe sobre temas de derecho constitucional. Y dentro de esos temas, él habla en un capítulo sobre la reelección presidencial de Evo Morales, tema sobre el que vamos a abordar en el siguiente programa. Señoras, señores, a nombre de Fundación Juris Tantum, Revista Boliviana de Derecho y APARJA, y a nombre de Jimena Guzmán y el mío propio, gracias por la atención y será hasta la próxima oportunidad.